Muy bien, gente. Entonces, ya desarrollamos y obtuvimos los ratios correspondientes a el grupo de ratios de la liquidez, tanto para el año 2016 como para el año 2015, ¿ok? Con sus correspondientes análisis y explicaciones. Entonces, seguimos a continuación analizando los otros ratios. En este caso vamos a entrar a analizar los ratios de endeudamiento. Para el caso de los ratios de liquidez, solamente habíamos obtenido los ratios a partir del balance contable, porque así son las fórmulas. En este caso ya vamos a tener casos que vamos a tener que recurrir al estado de resultados para obtener ciertos ratios. Entonces, rápidamente avanzamos de la misma forma con los ratios de endeudamiento para el año 2016. El primero de ellos es el nivel de endeudamiento, en donde tenemos que obtener los datos a partir del balance contable, ya que tenemos el total del pasivo y el total del activo. Entonces abrimos fórmula y nos vamos al balance contable. Tenemos el total del pasivo versus el total del activo. 41%. Muy bien. 41%. ¿Qué nos quiere decir este valor 41%? Por un lado tenemos lo que sería el activo. El activo básicamente nos indica todo lo que la empresa tiene. Y en esto se incluyen las deudas que aún tiene que cobrar la empresa, tiene el inventario, es decir, toda la materia prima, todo el producto terminado que tengan los depósitos, tiene todos los activos fijos, es decir, la planta, maquinarias, equipos, mobiliario, oficinas, rodados, todo lo que la empresa tiene. Y el pasivo en este caso, es decir, el pasivo representa a toda deuda que tenga la empresa para con terceros, ¿ok? Es decir, financieras, bancos, bolsa de valores, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir este ratio es el 41% de todo lo que la empresa tiene corresponde o fue financiado por fuentes terceras, fuentes ajenas a la empresa. ¿Ok? De todo lo que hay, lo financiamos o lo pagamos con dinero de fuentes terceras o ajenas. Por ende, el 59% corresponde al dinero que invirtieron o pusieron los inversionistas. ¿Okay? Entonces, 41% fue solventado, fue pagado o la plata la obtuvimos de terceros, 59% la plata la obtuvimos o la pusimos nosotros los inversionistas, o lo pusieron. En el caso no de nuestra empresa estamos analizando el caso de Alpacasa. ¿Okay? Entonces, ya entendemos a qué se refiere ese número y ahora analizarlo. Bueno, ¿es un número razonable o no razonable? Para empresas de mediano porte para arriba, en este caso esta es una empresa grande, eh, es lógico, o mejor dicho, es poco frecuente encontrar empresas que no tengan cierto nivel de endeudamiento, ¿ok? Para tener instalaciones tan grandes, para tener operativas tan grandes, para tener estructuras tan grandes, indefectiblemente se recurre a tener en cierta medida financiación por parte de terceros, por parte de entes ajenos a la empresa, que son bancos, financieras, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, este valor es perfectamente razonable, ya que esta empresa es una empresa, como les decía, grande, una empresa que cotiza en bolsa de valores. Entonces, es lógico encontrarnos con esta situación. Estirando la fórmula para el año 2015, encontramos que en aquel entonces se encontraba en un nivel de 47% el nivel de endeudamiento cercano, pero aún así vemos que hubo una mejoría, o sea, ambos valores se encuentran dentro de rango, pero del 2015 al 2016 hay una mejoría. Es decir, en cuanto a este ratio, se podría decir que la empresa se encuentra en un estado saludable. La concentración del pasivo a corto plazo. Vamos a obtener el valor.
Ya el nombre de este ratio nos dice todo, pero vamos a obtener el valor y luego hacer el correspondiente análisis. Pasivo corriente dividido el total del pasivo. Abrimos fórmula y nos vamos al balance contable. Pasivo corriente dividido el total del pasivo. También es un valor expresado en porcentaje. ¿Y qué es lo que nos quiere decir este valor? 58% de todo lo que debemos lo debemos al corto plazo. 58% de todos los préstamos tomados y de todos los compromisos financieros que tenemos los tenemos que cubrir en un plazo menor a un año. Y el resto lo podemos o son préstamos o compromisos financieros que se encuentran a largo plazo o por lo menos en un plazo mayor a un año. ¿Okay? Entonces, nuevamente, se entiende a qué se refiere este ratio, pero ahora nos planteamos, ¿es lógico esto? Y aquí es en donde tenemos que analizar más bien, para este ratio en particular, el nivel de madurez que tenga la empresa o los años de vida que tenga la empresa. Una empresa que se encuentra en una etapa estacional en cuanto a infraestructura, inversión en infraestructura, es decir, es una empresa que se encuentra operativa, pero que no precisamente se encuentra en una etapa de inversión para compra de maquinarias, para construcción, para obras civiles. Entonces es lógico que si toma préstamos, que si se endeuda, lo haga para la compra de materia prima, pago de ciertos gastos de formulación, de costos de formulación, etcétera, etcétera. Y por ende se espera de que todos los préstamos que tome se encuentren al corto plazo. ¿Por qué? Porque va a ser para desarrollar actividades que se van a monetarizar o que se van a convertir en dinero en el corto plazo. ¿Ok? Este no es el caso para una empresa que se encuentra en una etapa inicial. Una empresa que se encuentra en una etapa inicial requiere de mucha inversión a largo plazo. Compra de maquinarias, construcción de obras civiles, infraestructura. ¿Ok? Entonces, una empresa que se encuentra haciendo inversiones de ese tipo, que tome préstamos al corto plazo, muy probablemente va a toparse con problemas, con serios problemas. ¿Por qué? Porque esas obras, esa infraestructura, esas inversiones que está realizando no van a monetarizarse en el corto plazo, como para poder cubrir las deudas que se tomaron al corto plazo. Entonces, para una empresa que se encuentra ya en una etapa operativa, en un régimen estacionario, se esperaría de que la concentración de pasivo al corto plazo sea bastante elevada. No así para una empresa en una etapa incipiente, en donde las inversiones son a largo plazo y por lo tanto la concentración de pasivo a corto plazo debería ser lo más baja posible. Entonces, hecho el análisis, podemos concluir de que este ratio refleja una posición saludable para la empresa. Vemos que en el 2015, sin embargo, era aún mayor la concentración que tenían al corto plazo. Que uno tenga una concentración elevada al corto plazo siempre es un signo de que uno tiene que estar apurado. Apurado en conseguir la plata, apurado porque la mayor deuda que tenés la tenés al corto plazo. Entonces, siempre un valor elevado de pasivo a corto plazo es un valor que debe llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque es plata que uno tiene que conseguir rápido, porque tiene que devolver rápido. De todos modos, ambos valores se encuentran dentro del rango. Cobertura de interés. La cobertura de interés mide o compara utilidad versus gasto financiero. Ambos valores que se obtienen de los estados de resultados. ¿Okay? Entonces, nos vamos a los estados de resultados y tenemos a la utilidad del ejercicio dividido los gastos financieros. Los gastos financieros, como son gastos, se expresan con valor negativo. Pero este valor, el ratio en cuestión, es un ratio que se expresa en valor absoluto.
Por lo tanto, vamos a hacer aquí una pequeña trampita y vamos a poner el signo negativo antes de este valor negativo para que el resultado nos salga en un valor positivo. ¿Ok? Lo importante es el número, no el signo, el número. 3,09. ¿Qué nos quiere decir este valor de 3,09? Este valor quiere decir que las utilidades o la ganancia que genera esta empresa es 3 veces más grande o más de 3 veces mayor que los gastos financieros o los intereses que tiene que pagar. ¿Ok? Gastos financieros o intereses no es lo mismo que deuda. ¿Ok? Porque la deuda está compuesta por el capital que uno realmente prestó. Los gastos financieros vienen a ser los intereses que esta deuda está generando. ¿Okay? Pero de todos modos es muy importante hacer este cálculo de este ratio para ver si es que se va a poder solventar o pagar los intereses. Vemos que en el 2015 este valor era bastante menor. Esto puede darse por dos motivos: o la utilidad era mucho más baja o los gastos financieros eran mucho más altos. De todos modos, en ningún momento estuvo en rojo, por así decir, este ratio, ni en el 2015 y mucho menos en el 2016. Y finalmente el apalancamiento. El apalancamiento es un valor, sí, ya que se mide en veces, no en porcentaje, y se obtiene a partir del pasivo total y el patrimonio, ambos valores que se encuentran en el balance contable. ¿Okay? Entonces es el pasivo total dividido el patrimonio. Y encontramos de que es, en este caso, 0,7. Este valor, ¿qué es lo que nos mide? Es cuántas veces o qué tan superior es el dinero que nosotros obtuvimos por fuentes ajenas o fuentes terceras versus el dinero que nosotros pusimos. ¿Okay? En este caso en particular vemos de que es más el dinero que los propios inversionistas pusieron que el dinero que se tomó de fuentes terceras. ¿Okay? Por eso el valor es menor a la unidad. Puede darse y es muy común encontrarnos con que este valor sea mayor a la unidad. ¿Okay? Es decir, nosotros pusimos una cantidad X de dinero y obtuvimos una cantidad de dinero superior a la que nosotros habíamos invertido. En este caso no. En este caso nosotros pusimos 1 o nosotros pusimos 100 y obtuvimos de afuera 70. ¿Ok? Básicamente eso es lo que nos mide este valor. Vemos que en el año 2015 este valor era de 0,9, es decir, era mayor. ¿A qué se puede deber esto? Se puede deber a que en aquel entonces las deudas que teníamos con terceros eran bastante mayores. ¿Okay? Probablemente el patrimonio no haya, no haya variado, pero sí lo haya hecho el pasivo, es decir, las deudas que teníamos con fuentes ajenas o terceras. Como les digo, este valor puede, y de hecho vamos a toparnos en muchos casos con valores que estén por arriba de la unidad. Y ahí es en donde realmente ocurre el apalancamiento. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos 100, pero de repente nos vamos a encontrar con apalancamientos de 2. Entonces nosotros ponemos 100 y obtenemos o traemos o estiramos plata de afuera, de fuentes terceras, que sean el doble, 200. Entonces así es como nuestros 100 de los inversionistas logran obtener dinero de afuera el doble, o sea, por un valor que es el doble al que nosotros pusimos, y terminamos obteniendo 300, ¿okay? 100 que nosotros pusimos más 200 que conseguimos de afuera. Entonces ahí es donde se da ese apalancamiento. Valor que también no puede ser exagerado. Si nosotros ponemos 100 y obtenemos de afuera 700, es decir, tenemos un apalancamiento de 7, entonces muy probablemente estamos teniendo un uso desmedido de la financiación por parte de terceros, y es una señal de que posiblemente eso pueda acarrearnos problemas
de liquidez, ¿ok? Porque estamos tomando demasiada más plata de la que nosotros